Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenas noches a todos, hermanos. Démosle un aplauso, Señor, de alabanza en esta noche. Bueno, aquí estamos listos para empezar la clase de esta noche. Vamos a tener un momentito de oración todos juntos. Señor, en este momento venimos delante de ti a pedir tu bendición, Señor, por esta clase. Por favor, Señor, ayúdame. Dame la sabiduría, dame el conocimiento que solo tú puedes dar. Y abre el corazón y las mentes de las personas para que reciban lo que vamos a estudiar hoy. Y a ti damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Los hermanos que nos están viendo en Facebook, queremos darle gracias. Gracias por las ofrendas que a través de PayPal que usted está viendo, le agradecemos muchísimo su cooperación en este ministerio. Así que son esas ofrendas que nos ayudan a mantenernos tiempo completo en la obra de Dios. Y este es el curso del Seminario Teológico Práctico. Los lunes en la noche estamos dando la clase avanzada. En otras palabras, que ya esta clase lleva 2 años. Hermano, estamos en vivo, por favor. Por favor, estamos en vivo. Recuérdense, hermano, cuando entran al salón de clase y la clase ya está andando, que estamos saliendo al mundo entero. ¿Ves? Que no, ahora cuando estamos haciéndolo en Facebook tenemos que hacerlo un poquito diferente que cuando no lo hacíamos en Facebook, porque hay cientos de personas ya viéndonos ya. Gloria a Dios. Bueno, este curso ya los lunes en la noche es la parte avanzada. ¿Por qué? Porque ya llevamos 2 años de clase. Entonces estamos entrando en la última sección del libro que usamos, que Dios me entregó hace muchos años para entrenar obreros y gente en el ministerio. Donde si usted ve en Facebook el anuncio, los anuncios que puse, voy a estarlo poniendo todos los lunes, de pastores y ministros que se entrenaron en Argentina, en El Salvador, en otros países, en todas partes de los Estados Unidos, con este libro. Pues ya llevamos 30 y pico de años enseñándolo. Recientemente, hará una semana que salió en Amazon y usted lo puede adquirir en Amazon. Si nos está viendo en Facebook, ahí está la información de cómo usted puede adquirir este libro. Los estudiantes, los que están aquí, quiero decirle que entre una semana o 2 ya voy a tenerlo yo también acá en la clase. Y a ustedes pues, lo pueden ordenar aquí directamente si les gusta. Aunque la mayoría de ustedes ya tienen el otro formato de manual, que era el que hemos estado usando por tantos años. Así que esta sección, para esos que están entrando en la clase por primera vez, es la parte donde tratamos de enseñar con la ayuda de Dios, y recalco eso, con la ayuda de Dios, cómo preparar un mensaje. Cómo preparar un mensaje expositivo que expone la palabra. Un mensaje textual de un texto de la palabra. Un versículo o 2. Y cómo preparar un mensaje temático de un tema de la palabra. Esto nos va a tomar 1 año. Los hermanos que llegan a este curso piensan que en 3 clases ya van a salir aquí afilados para preparar un bosquejo mejor que los que predicaba Billy Graham. Déjame decirle que no es así. Todas las cosas buenas en la vida cuestan. Si usted quiere excelencia, la excelencia cuesta siempre. Y para empezar, antes de empezar a preparar bosquejo y meterse en la palabra y sacar las ideas y cómo expanderlas y cómo analizar un mensaje
un pasaje bíblico, cuestionando lo que doctrina, qué tipología, qué enseñanza, qué aplicación, cómo tomar la idea que ya sale del pasaje y expanderla con una historia bíblica, con un testimonio, con aplicaciones, que es las mecánicas que están en la palabra. Esto no lo inventamos nosotros, esto simplemente nos lo ha revelado Dios de la misma palabra. Antes de todo eso, la persona que va a enseñar la palabra, ya sea en una clase personal, ya sea en un estudio bíblico en una casa, ya sea predicando una campaña de 20,000 personas, tenemos que entender que uno de los mensajes, por ejemplo, uno de los mensajes más hermosos que tenemos en la Biblia, Jesús se lo predicó a una persona, a la mujer samaritana. Otro de los grandes mensajes en la Biblia se lo predicó el Señor a una persona, a Nicodemos. Es necesario que nazca de nuevo. Y hay mucho ahí. En otras palabras, que Jesús nos enseña la seriedad que tenemos que tener, la dignidad que tenemos que tener cuando enseñamos la palabra, ya sea a una persona o ya sea a las multitudes, como las bienaventuranzas cuando Él las enseñó. Siempre en la efectividad del Señor era, porque cada vez que Él hablaba, ya fuera a una persona o a muchas, Él hablaba con autoridad, dice la Escritura. Hablaba con pasión y sobre todo con la verdad de la palabra. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿a qué se debe? Y estoy titubeando qué frase utilizar. ¿Qué se debe el limitado éxito que yo he tenido? Digo limitado porque en comparación con otros no somos dignos ni amarrarle las sandalias a mucha gente, ¿no? Pero ¿de qué se debe? Les doy con sinceridad. En mis primeros pasos para preparar mensajes, para estudiar, una cosa Dios puso en mi corazón. Prepárate para predicar este mensaje como si fuera el último que vas a predicar en tu vida. Si cada mensaje uno aborda el tema, uno aborda la porción bíblica con esa dignidad, ya a ti no te importa quién va a estar en la clase. Déjame decirle que desde el principio del ministerio yo nunca me he preocupado quién va a llegar y quién no va a llegar. En otras palabras, cuando tú te enfocas que depende la audiencia que tú tienes, depende la calidad de lo que tú vas a dar. No puede dar una calidad en la palabra, podemos decir constante, porque depende cómo la gente reacciona. Y si vas a predicarle a un grupo grande de personas y resulta ser que ese grupo está medio frío, hay gente que está entretenida mirando para arriba, y eso es como el predicador ahí está basado en la reacción de las personas, no tiene efectividad en su predicación, porque te afecta. Lo que está pasando en la audiencia te afecta. Y hace que te salgas de tu mente, salgas de tu concentración, no puedes dar lo mejor. El predicador, a mi opinión, nunca se debe preocupar de quién va a venir y quién no va a venir. Por supuesto que nos duele, por ejemplo, cuando yo era pastor y veía que algunos hermanos no llegaban al santuario, uno se preocupa porque es pastor, pero no con relación a la predicación, sino al amor que uno tiene por las almas. Que uno quiere que esas almas estén ahí, pero la predicación no puede ser afectada y no puede depender la calidad de la predicación. Mire qué tremendo mensaje le predicó Jesús a una samaritana, a una mujer despreciada que no podía sacar ni agua en las fuentes de Samaria. 4 pozos había en Samaria, 8 fuentes donde la gente iba a buscar agua para la comida, para lavar la ropa, etc. Y ella tenía que caminar casi 2-3 kilómetros para ir a un pozo abandonado a buscar agua. Sin embargo, uno de los grandes mensajes
mujer, si tú supieras quién habla contigo y tú me pidieras agua a mí, y yo te daría agua viva. Y esta fuente, que si tú tomas esta agua, esta fuente te va a dar vida. Estoy parafraseando lo que Jesús le dijo, el tremendo mensaje que Jesús, porque él siempre daba valor a la palabra que le iba a dar. Entonces, ya sé que usted le va a dar un estudio bíblico a su familia. En la clase pasada hablamos de algunos personajes y hoy vamos a ver algunos también en la Biblia, donde esos grandes predicadores, el fundamento de su doctrina, el fundamento de su fe, el fundamento de su ministerio, se los dio una persona, su mamá. John Wesley fue su mamá el que le enseñó la palabra. Agustín de Hipona, su mamá Mónica. Si le quieren dar peso a este asunto, el emperador Constantino, su mamá Helena. Y así vemos en la historia que muchos de los grandes hombres que han habido fue una abuelita, un papá, una mamá que le dio las bases de la fe para ellos crecer en el ministerio que Dios le entregaría adelante. ¿Qué nos indica eso? Que es muy necesario, antes de empezar a aprender a predicar, aprender a valorizar la palabra de Dios, a darle el tiempo y la dignidad, porque hay muchos predicadores hoy preparando mensajes en microondas, en microwave, donde se entra al internet y ya tienes estos mensajes ahí completos. ¿Ve? Hay que entender que esa no es la intención de Dios. Yo entro al internet, yo leo mensajes, pero yo no me voy a basar nada más en eso que estoy leyendo. Hay que meterse en la oración. Hay veces que leo hasta 4 y 5 mensajes. En otras palabras, hay que darle el tiempo al mensaje de Dios. Y estos son los elementos que el Señor pone en mí. Me preocupa mucho este curso que estamos darlo en internet. Esto que me están viendo en el internet, yo sé que ustedes están muy interesados, algunos de ustedes, pues, les agradezco mucho. Pero a mí me preocupa mucho dar este tipo de curso en el internet y quiero ser sincero. Porque cuando se da un salón de clase, los estudiantes se inscriben por 3 años. Entonces yo estoy seguro que ellos han recibido toda la enseñanza. En el internet puede ser que entre a la clase una persona que no ha recibido los 2 años de clase que ya dimos. Entonces entra en el momento de la clase donde nosotros ya estamos sacando la idea, cuando estamos analizando el pasaje, qué doctrina veo aquí, qué tipología veo aquí, qué aplicación veo aquí, qué enseñanza veo aquí, cómo tomo esta idea, cómo le expando con una historia bíblica, cómo le expando con un versículo, cómo le expando con una ilustración, cómo le expando con un testimonio, cómo le busco las aplicaciones, y que entre en el curso en esa parte y llega a pensar de nosotros que nuestra seguridad está en el conocimiento y en la estrategia, porque no ha tomado los otros 2 años que ya venimos hablando. Así que esos ustedes que nos están viendo en el internet, ya esta clase lleva 2 años. Así que nuestra confianza no está ni en la estrategia ni en el conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios y la experiencia que Dios nos ha dado a través de tantos años. Bueno, vamos a empezar en la página 181, en el libro. Eso ustedes que nos están viendo en Facebook, le pusimos la página. Hubo un hermano que me escribió diciéndome que por qué yo no daba este libro al costo. ¿Por qué no lo daba al costo? Es más, que no me dijo una sugerencia como una orden. Usted debe dar este libro al costo. Mire, le estamos poniendo la página gratis. Si usted guarda esas páginas, al fin del curso usted tendrá el libro entero. Pero el libro obviamente no se puede dar al costo porque este libro lleva 35 años
invirtiéndonos. A mí me dieron ganas de escribirle a ese hermano porque verdaderamente me aguanté. Me tuve que aguantar mucho porque yo quería decirle, lo voy a decir aquí ahora. Lo voy a decir aquí ahora porque porque si le escribo a una sola persona, solo esa persona o toma la onda, agarra la onda, o no la agarra, pero es esa otra persona. Pero aquí mucha gente me está viendo. A mí me dieron ganas de escribirle a este hermano y decirle, mire, en 35 años yo he invertido casi $90,000 en el libro. Entonces, hermano, para yo darlo al costo, usted dígame qué manera usted quiere para que usted me mande los $90,000 y entonces yo poderlo dar al costo. Porque hay gente que habla sin pensar. Habla sin pensar, no toma en cuenta el esfuerzo, claro, porque como ellos no han hecho esto nunca. Dios no los ha, precisamente por eso Dios no los llama a estas cosas. ¿Ve? Porque hablan con ligereza, sin valorizar el esfuerzo de otra persona. Se les hace facilito así, porque están acostumbrados a recibir las cosas gratis, a hacer las cosas chapuceras como quiera. ¿Ve? Pero aquí ha habido 35 años de trabajo, donde me tomaría como 7 clases explicar todo lo que ha tomado este esfuerzo. Página 181. Esta es una conferencia, la voy a dar como si estuviera hablando con ministros, con personas que van a ser ministros de Dios. Aquí en la clase tenemos varios predicadores y hay muchos predicadores que nos están viendo a través de Facebook. Así que la voy a dar como si estuviera hablando como ministro, hablando acerca del llamamiento, hablando acerca de la seriedad que debemos darle cuando vamos a enseñar la palabra del Señor. Nadie puede, estamos en Números Romanos 12, sus páginas, porque ya dimos la primera parte. Nadie puede ser un ministro. Hay que empezar por ahí. Si usted quiere llegar a ser un maestro, tanto como simplemente enseñarle la palabra de Dios a sus familiares, o su deseo es llegar a ser un pastor, un evangelista, un maestro de escuela dominical, los requisitos son los mismos. Los requisitos son los mismos. Usted no le puede enseñar la palabra de Dios a sus hijos y a su familia como quiera, sino que usted tiene que, si usted va a darle una clase a su familia, usted tiene que separar un tiempo donde usted va a orar, donde usted le va a pedir al Señor por sus hijitos. Usted va a presentar a la gente que usted le va a ministrar delante de la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios lo único que puede entrar dentro de un corazón. Así que ya sea un nivel familiar, un nivel casi personal, usted enseñarle a una persona o ministrarle a muchos, el nivel de seriedad y el nivel de dedicación tiene que ser el mismo. Hay que saber que usted está dando en lo que Dios ha basado, la eternidad de las almas. Dios no ha basado la eternidad de las almas en la geografía, ni en la matemática. Aunque es bueno estudiar todas esas cosas, pero Dios no basó la salvación ni la eternidad en esas ciencias, ni en la astrología. Dios basó la eternidad de las almas en su palabra. Así que no existe nada más serio para Dios con que una persona se proponga enseñarle a otro la palabra de Dios. Y yo no estoy hablando de que tenemos que saber mucho. No. Estoy hablando que lo que vamos a hacer tiene que tener calidad. Si usted no ha podido ir a una universidad, usted no ha podido ir a un instituto bíblico, usted simplemente está estudiando la Biblia y lo que puede dar es poquito. Bueno, ese poquito tiene que llevar calidad, tiene que llevar seriedad, tiene que llevar dignidad delante de Dios cuando lo hacemos, al nivel que esté a su mano, a su disposición. Entonces, nadie puede ser un ministro. Subtítulo 1. Estoy leyendo las notas del libro, la página 181. Ni un seminario, ni yo, ni una iglesia, ni una institución,
ni una denominación puede hacer ministros de Dios. Solo el llamado de Dios en un individuo puede hacer un ministro. En otras palabras, hay veces, yo he vivido esto mucho a través de los años, donde he tenido muchos estudiantes que cuando han entrado en el curso han dicho, no hermano, yo simplemente quiero agarrar el curso porque quiero instruir mi alma, quiero tener conocimiento de Dios, enseñar a mi familia, enseñar a las personas en mi trabajo, y he visto a esas personas parar en el ministerio. Para que hay veces que el mismo curso ha desarrollado en la persona la palabra de Dios que estudiamos en el curso, ha desarrollado en la persona el deseo y el llamado y el plan de Dios para llamarlo, el plan de Dios para prepararlo para el ministerio era este curso o otro instituto bíblico. Estoy seguro que en muchos institutos bíblicos ha pasado esto. Muchas personas que entran que no tienen ni la menor idea, que van a parar de ministros, de predicadores, de evangelistas, y sin embargo están en el plan de Dios. Y el plan de Dios es que usted entre en ese instituto bíblico que tiene su iglesia, o ese instituto bíblico que está en su ciudad, o por la misericordia de Dios en este que estamos haciendo. Así que hay que entender que nadie puede fabricar un ministro, que lo único que podemos hacer es entrenar a esos que Dios ha llamado, que a esos que Dios ha bendecido. Lo vemos en la Escritura en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías capítulo 1, vamos para allá. Yo estoy buscando lo igualito que ustedes. Lo hago así a propósito, no traigo los versículos ya buscados o marcados en mi Biblia, porque quiero que usted se sienta que juntos estamos estudiando. Y vemos aquí en Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 9, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Ahora fíjense que la mayoría de las personas que reciben este llamado, como lo recibí yo, como muchos de ustedes, como muchos de los que me están viendo, casi siempre, no quiero decir siempre, pero casi siempre, cuando la persona recibe este llamado de Dios se siente incapaz. Lo mismo le pasó a Moisés cuando Dios se le apareció en la zarza. Que Dios le dijo, yo te voy a mandar a Faraón, tú eres el que vas a hablar, tú eres el que vas a sacar a mi pueblo, tú eres el que va a hacer todas estas cosas. ¿Y qué decía Moisés? Manda al que debes de mandar. Yo no puedo. Aquí pasa lo mismo con Jeremías. Al versículo 6 viene la respuesta de Jeremías, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Bueno, cuando Dios me llamó a mí, yo era casi niño, yo tenía 20 años. Y no sabía hablar muy bien el castellano, porque el español había estado nada más, ya había llegado hasta la secundaria básica en mi país. Y luego cuando llegué aquí a los Estados Unidos, mi educación fue aquí en inglés. Así que Dios me llamó y decía, Señor, pero si el español que yo hablo es malo y todavía después de 45 años es malo, comparado con la elocuencia y la habilidad que otros tienen. Pero ¿qué cosa es lo que tenemos que entender? Que cuando Dios nos llama, Dios nos va a capacitar. Dios se va a encargar de capacitarnos y enseñarnos. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que es lo que vamos a decir nosotros, lo que Dios nos mande. Entonces, ¿para qué no nos preocupemos? No, a mí me tocó entrenar obreros que nacieron aquí, de familias, estoy pensando en un caso, no voy a mencionar su nombre, en un caso de familias puertorriqueñas, 2, 3 generaciones de familias puertorriqueñas, y este hermano que se convirtió en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, casi ni hablaba español. Aprendió a hablar español en nuestra iglesia y hablaba un español mocho,
decía leche y así con el súper acento. Sin embargo, cuando se paraba en el púlpito tenía una carisma, tenía una gracia que llegaba a los corazones de la gente y especialmente a los jóvenes. Los jóvenes se identificaban con él porque él hablaba un castellano, un español aquí en los Estados Unidos, pues bien cómico, bien mitad inglés, mitad en español. Y fíjate, cuando él le perdió el miedo a su deficiencia, Dios lo empezó a usar más. Bueno, ese hermano que yo le estoy diciendo ha pastoreado como hasta este momento varias iglesias. Y Dios lo ha usado por muchos años. Y según los años fueron avanzando, fue mejorando y mejorando y mejorando su español. Y lo curioso es que nosotros levantamos obras en español y levantamos obras en inglés. Yo lo podía haber mandado una obra en inglés, pero sin embargo, él quiso. Dios lo llamó a él a pastorear iglesias hispanas. Y vemos aquí que con toda la debilidad que él tenía, Dios lo usó poderosamente. ¿Por qué? Porque lo que Dios usa, hermanos míos, es cómo nosotros nos metemos con Dios. Lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, que regresa a tu primer amor. El tiempo que estamos en la comunión con Dios va a definir qué palabra puedo usar, va a definir la efectividad cuando tú te paras a hablar. Aunque tus palabras salgan torcidas, aunque tus palabras no salgan correctas, bueno, sería mejor que salieran correctas, ¿verdad? Pero aún a pesar de esa deficiencia, la unción que destile de ti es lo que verdaderamente va a llegar al corazón. ¿Cuántos predicadores hemos visto que hablan de una manera elocuente, tan bonita, que yo los oigo hablar y decía, yo quisiera hablar el español así? Sin embargo, cuando lo estamos oyendo, no sé si a usted le ha pasado esto, cuando lo estamos oyendo está desabrido. Aunque el vocabulario es bonito y hermoso, es como una carne buena. Usted vaya a la tienda y compra la mejor carne que haya y luego la cocine sin sazón, desabrida. Entonces, mire, lo bonito, lo mejor sería poder hablar bien y hablar con unción. Esas las dos cosas. Pero si a mí me dan a escoger o hablar bonito sin unción o hablar medio enredado con la unción de Dios, prefiero hablar enredado con la unción de Dios, porque ahí es donde está la efectividad. Y la efectividad se agarra en tu relación con Dios. No hay otro medio. Ningún curso, esa parte ningún curso te lo puede enseñar. Nosotros solamente te podemos decir, métete con Dios, busca a Dios. Si hay deficiencias en tu vida, arréglalas con Dios. Pídele a Dios que te dé fuerza. Y ahí viene la efectividad. A mí me tocó pastorear una hermana, un caso que me estaba viniendo a la mente. Esta hermana habrá llegado al 3er grado. Hablaba que parecía que tenía una papa en la boca. Se pueden reír si quieren, hermanos. Hablaba todo así enredado. Y esa hermana iba por el barrio, tocando puertas, repartiendo trataditos, evangelizando a las personas. Y trajo a la iglesia maestros. Trajo a la iglesia gente que había llegado a un nivel de educación tremendo. Y ya después que esas personas se bautizaban y se convertían, yo me sentaba a hablar con ellos. Les decía, porque me había enterado que había sido la hermana que los había ido a evangelizar. Y yo les preguntaba a ellos y les decía, bueno, a ver, díganme, porque me daba curiosidad. Y me decía, es que la hermana con que habla es medio enredadito, así me decían. Como lo decían así en diminutivo para que sonara bonito. La hermana habla medio enredadito, pero hay algo especial cuando ella habla. Cuando ella nos hablaba, llegaba al corazón, llegaba adentro de nosotros. Ese elemento, si usted quiere saber dónde se encuentra eso,
No lo puedes conseguir en una botica, ni con pastillitas, ni aunque tengas 17 Biblias en tu casa. Esa unción, esa fragancia que sale de una persona y toca una vida, solo se consigue estando con el Señor, estando en la presencia de Dios. Así que no podemos fabricar pastores ni ministros. Lo único que podemos es equiparlo, darle las herramientas a eso que Dios ha llamado. Y esa efectividad se consigue estando en la intimidad con Dios. Nos saltamos en la página. Como no voy a estar viendo cada línea de la clase, ustedes la estudian, los que tienen el libro, y los que no tienen el libro tienen la hoja que se la hemos dado en Facebook. Vaya a una imprenta, vaya a Staples, vaya a algún lugar y sáquele copia. Es más, obséqueselo a otras personas. Aclaración, subtítulo: pero esos que han sido llamados al ministerio, el estudio de un seminario por maestros ungidos y respaldado por Dios le puede ser muy útil. Aquí viene algo muy interesante. Las credenciales de una institución confirman lo que ya está decidido por Dios. El llamado a un pastorado, a un liderazgo, a enseñar la palabra, le da la oportunidad de ejecutar esa oficina o ese ministerio. En otras palabras, hay gente que se equivoca. Hay gente que se piensa que porque una institución le dé un certificado que dice que es pastor, que dice que es ministro. Hoy en día usted puede comprar uno en el internet por $3. Es más, que usted mismo se puede fabricar su propio doctorado. Usted puede ir ahí a comprarse los certificados y ponerse: yo soy el doctor Prancasio Anacleto. ¿Qué otro apellido le ponemos? Pancracio Anacleto Plutarco. Tengo 3 doctorados en teología y en divinidades. Y ya, y llena la pared de certificado. Eso no funciona así. La verdadera ordenación es la que se le da a la persona que ya Dios escogió. No se da el certificado para que Dios te escoja. No se da un certificado para que tú llegues a ser pastor. No. ¿Qué significa en una institución seria? En una iglesia seria, que da ordenaciones y credenciales a sus ministros. ¿Qué significa ese certificado? Ese certificado significa que los pastores de esa iglesia, que los ministros de esa iglesia han visto en ti el llamado de Dios. ¿Ves? Que ha habido un testimonio de esa vida. Por eso los certificados de pastor, de ordenación, llevan la firma de varias personas, de varios ministros. Los ministros no te están haciendo pastor, no te están haciendo predicador. Lo único que esa firma está diciendo es: nosotros somos testigos de que Dios te llamó. Nosotros somos testigos de que hay algo en ti y queremos reconocerlo. Eso ayuda. Hay gente que desecha, no le da importancia a una ordenación. La ordenación también tiene un respaldo por Dios. ¿Cuál es el respaldo? El respaldo es que los hombres que han caminado por ahí ya, que llevan años en esto, están diciendo: yo estuve donde tú estuviste, donde estás tú, donde tú empezaste, y reconozco lo que Dios ha hecho en tu vida. Muy bien, 1 Timoteo 4:14, vamos a buscar unos versículos para respaldar esto que estoy diciendo. 1 Timoteo. Así que la credencial por una organización seria, una organización de testimonio, es algo bonito. Es algo que se debe recibir con alegría, con respeto, porque ese certificado está diciendo que los hombres que Dios llamó están reconociendo tu llamado. Pero nunca se debe tomar una credencial ni una ordenación como que esta institución me está haciendo mi pastor.
esta institución me está haciendo ministro. No, es al revés. La institución reconoce lo que Dios ha hecho. Primera de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. Fíjense, el don ya estaba en Timoteo. Pablo vio a Timoteo cuando era jovencito y pudo entender que este muchacho tenía un llamado de Dios. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, el presbiterio, el ministerio, reconoció que ya Dios había depositado en este joven un don. Ahora, hermano, eso no quiere decir que cuando se te da una credencial de pastor, porque la organización ha reconocido que hay algo especial en ti, que Dios te está llamando, no quiere decir que ya tú tienes toda la herramienta, que ya tú estás equipado. Yo fui ordenado después de 2 años de pastorear. Después de 2 años o casi 3, haber empezado una obra en un garajito, Dios haberme usado para ganar 15 almas y de esas 15 almas salieron 5 pastores, de esa primera cosecha, casi 3 años desde que empecé después, es donde el presbiterio, mi pastor, con otros pastores, me dieron la credencial de pastor, porque reconocieron eso en mí. Ellos no me dieron el don. Ay Dios, nadie puede dar ese don, solamente Dios. Recuérdense que el mismo Eliseo, cuando le pidió una doble porción del Espíritu Santo a Elías, Elías le dijo, no, eso yo no te lo puedo dar. Lo único que yo te puedo decir es que si tú me ves cuando yo sea llevado, eso quiere decir que Dios te lo dio, y gózate. Entonces aquí hay varios hermanos que por un tiempo han estado sintiendo el llamado de Dios. Aquí hay varios en la clase para los que nos están viendo. Y yo sé que hay muchos que también que nos ven que están en el ministerio porque me escriben. Hasta a mí personalmente me llaman, tienen mi teléfono. Bueno, gloria a Dios. Gocémonos y alegrémonos por ese don, pero no quiere decir que cuando se te reconoce como pastor ya tú estás equipado completamente, sino estás empezando. Tienes que equiparte. Yo llevo 40 y pico de años todavía equipándome cada día más lo que puedo en el ministerio. Así que vemos aquí que cuando se hablan de credenciales, que no es la credencial la que nos hace ministro, sino porque somos escogidos por Dios, que se reconoce nuestro ministerio. Vamos a Romanos capítulo 16, donde Pablo ahí tiene una lista de los ministros que él reconoce y algunos de ellos salieron de su propio ministerio. Y aquí vemos, fíjense, aquí vemos las credenciales, aquí vemos Pablo reconociendo el ministerio de estas personas. Romanos 16, versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Así que ahí vemos Pablo reconociendo una sierva de Dios y hasta empieza a decir las cosas que ella hizo. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que vemos que esta mujer, que era de la ciudad de Cencrea, ahora Dios la está llamando como misionera a la ciudad de Roma. Y Pablo la está recomendando. Le está diciendo, cuando ella llega allá, recíbenla como lo que ella es, como una diaconisa. ¿Qué es una diaconisa? Bueno, una diaconisa es una mujer que enseña la palabra de Dios. Una diaconisa es una mujer que tiene un ministerio con las mujeres de la iglesia, con los hermanos, con lo que Dios le quiera dar. Saludos a que fíjense que todo esto es una lista de ministros. Saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Fíjense que Aquila y Priscila, en el libro de los Hechos, nos enseña que esta pareja, que fueron los que precisamente se supone que empezaron la obra en Roma, aquí lo dice,
el versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Fíjense que cuando Pablo llega arrestado a Roma, ya hay una iglesia. Ya la iglesia de los hermanos salen a recibirlo. Pablo llega a Roma primero que Pedro. Así que después que Pablo muere, Pedro viaja como apóstol a Roma. La Biblia nos enseña esto. Y cuando Pedro llega a Roma, ya hay una iglesia más grande todavía. Porque Pablo ha llevado encarcelado en una casa, house arrest, arresto de casa, ¿qué palabra pudiéramos usar? Arresto domiciliario. Hablando de hablar enredado y que Dios lo use a uno, ¿ven? Hablando de eso. Arresto domiciliario. En esa casa la gente venía por cientos y allí se convertía. Así que cuando Pedro llega a Roma, él no fundó la iglesia de Roma. Fíjense que la iglesia de Roma, la evidencia que tenemos, la evidencia bíblica que tenemos de quién fundó la iglesia de Roma fue una pareja llamada Priscila y Aquila. Ellos fueron los fundadores de la iglesia en Roma. Ni Pablo, ni Pedro tampoco. Así que la iglesia apostólica católica romana, que dicen que Pedro fue el que fundó la iglesia en Roma, no es cierto, no está en la Biblia. No hay evidencia ni histórica, ni arqueológica, ni bíblica de que la fundó. Ahora, claro, cuando el apóstol Pablo llegó a Roma fue una bendición. Y cuando Pedro llegó a Roma también fue una bendición porque eran apóstoles del Señor. Nadie le está quitando eso. Pero vemos aquí como Dios utilizó a una pareja y posiblemente el predicador más elocuente que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se llama Apolos. La Biblia dice que cuando él se convierte, Aquila y Priscila, que eran una pareja de ministros, pero vamos a decir ministros laicos, vamos a decir, no eran apóstoles, no tenían ese rango. Sin embargo, cuando Apolo se convierte, que llegó a ser el predicador más elocuente, y eso lo dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pablo, que era un hombre poderoso en la palabra, fue instruido por Aquila y Priscila. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios puede usar, por ejemplo, para que hubiera un Pedro, tomó un Andrés. Fue Andrés, su hermano, el que llevó a Pedro al Señor. Sin embargo, de Andrés no tenemos casi nada de información. Así que siempre, para que haya un Pedro, hace falta un Andrés. Así que usted no sabe lo que Dios puede hacer contigo. Así que aquí vemos, hermanos, la importancia de cuando ministramos ser sinceros y sobre todo darle la dignidad a la administración, darle el tiempo a Dios de estar con Él primero para presentar un mensaje que viene directamente de la presencia de Dios. Aclaración, el subtítulo 3. ¿Puede una persona no llamada al ministerio, aquí hay varios, pero usted no sabe si este curso va a ser la herramienta para equiparte y Dios llamarte al ministerio, porque yo lo he visto pasar muchas veces, ya he hablado de eso. Dice, ¿puede una persona no llamada al ministerio, hay muchos que me están viendo, instruirse en un seminario? ¿Cuál es el propósito? Hay veces que vemos estos cursos de seminario de 3 años, es para los ministros, es para los diáconos, es para las personas que quieren ser predicadores. ¿Puede una persona que no sienta el llamado al ministerio, pero que ama al Señor y ama su palabra, instruirse en un instituto bíblico, un seminario? Sí. La nota aquí está. Pues esto engrandece su conocimiento bíblico para servir en su iglesia local. A lo mejor usted nunca llega a ser pastor, estoy hablando con los que me están viendo en Facebook y algunos de la clase. Pero mire, Dios te usa en tu iglesia como director de alabanza, como maestro de escuela dominical. Si la iglesia tiene un plan de células, de estudios bíblicos, ahí vas
a llevar la palabra, a diácono. Hay una serie. No todos podemos ser pastores. Pablo dijo, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser nariz. Sin embargo, hasta la pestaña en tus ojos son importantes. Nadie quiere ser pestaña, pero ¿sabía usted si no tienes pestaña, pierdes la vista? Porque la persona que no tenga pestaña continuamente tiene infecciones. ¿Sabía usted que hasta los pelitos que tiene dentro de la nariz tienen un propósito? Son un filtro. Fíjense que las personas, yo no sé por qué yo me meto en cosas de estas. Nos sacamos los pelitos de la nariz, yo lo hago porque se miran feos, no se miran bonitos, ¿verdad? Pero ¿sabían usted que eso está puesto ahí? Y usted no se preguntaba una vez, Señor, mira, yo que me falta el pelo aquí arriba, le digo, Señor, ¿para qué yo quiero pelo dentro de la nariz? ¿Por qué no me lo pones acá arriba? ¿Ves? Entonces, aún esos pelitos son un filtro, un colador de muchas epidemias. Todo en el cuerpo, las uñas. Tú no te preocupas de las uñas, bueno, las hermanas sí se preocupan mucho de las uñas, pero los hombres hasta que se den un martillazo y se daña un dedo y se daña la uña, todo. Entonces la iglesia igual. Los ujieres son necesarios, que limpie el templo es necesario. Los diáconos son necesarios, los directores de alabanza, todos somos un team. Entonces, si una persona no es llamada a ser pastor, no ser ministro, ¿para qué voy a ir a un seminario? Bueno, para conocer más la palabra gloriosa de Dios. Para hablarle a tus compañeros en el trabajo. ¿Cuánta gente en sus trabajos, sus compañeros le preguntan, oye, ¿me puedes explicar este asunto del rapto de la iglesia? Y las personas dicen, bueno, tengo que ir a hablar con el pastor. ¿Ves? No, entonces ahí tú puedes enseñarle la palabra de Dios a tu compañero y resulta ser que a lo mejor ese es el que va a salir de pastor. Porque no se sabe lo que Dios puede hacer con una vida. Así que vamos a leer a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Aquí vemos al apóstol Pablo otra vez hablando de Timoteo. Mire, cuando Pablo conoció a Timoteo, ya Timoteo era un jovencito, pero ya Dios había usado a otras personas. Ya Dios había usado a otras personas en la vida de Timoteo. ¿Quiénes fue? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo diciendo, tú eres un muchacho que tienes una fe sana, una fe genuina. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Así que fíjense la transmisión en esta familia. De la abuela y en tu madre Eunice, de la abuela a la mamá, y estoy seguro que en ti también. Fíjense qué tremendo esto. ¿Quién le iba a decir a Eunice, quién le iba a decir a Loida, a la abuelita, que su nietecito iba a llegar a ser el fiel discípulo y el heredero de la unción y del manto que Dios le había dado al apóstol Pablo? ¿Quién le iba a decir que tenían a ese diamante ahí? Sin embargo, ellas fueron lo que le transmitieron la fe. Su abuela Loida y su mamá Eunice. Y por eso, otra vez, hermano, a cualquier nivel que usted vaya a enseñar la palabra, hay que hacerlo con dignidad y hay que hacerlo con mucho esmero. Porque uno no sabe qué es lo que Dios hace. Subtítulo 4 en sus notas. Estamos en la página 181. Estamos en Números Romanos 2. Subtítulo 4. ¿Puede una persona llamada por Dios no ejecutar su llamamiento e ignorarlo? ¿Es posible eso? Que una persona que Dios lo llame ignore el llamamiento. Tenemos muchos ejemplos ahí en sus notas, positivos y negativos de los dos tipos.
Vemos, por ejemplo, el caso de Isaías, en Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8, donde él está viendo la visión de Dios. Vamos para allá mejor. Vamos a buscarlo porque puede haber, yo lo puedo relatar, pero puede haber personas que nos estén viendo que estén empezando a leer la palabra y les sea de bendición leerla con nosotros. Aquí vemos el llamado de Dios a este hombre. El versículo 5 dice, entonces dije, aquí es el profeta Isaías viendo a una visión de Dios, Dios sentado en un trono y ángeles alabando el nombre de Dios. Y Isaías dice en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, me voy a morir. En otras palabras, porque él está empezando. Vaya, este es su comienzo, y de repente ve una supervisión de Dios, Isaías 6, versículo 5, donde ve la gloria de Dios y dice, me voy a morir. Esto no se supone que nadie lo vea, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y pudiéramos explicar mucho esto, pero me tomaría mucho tiempo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahora aquí viene la respuesta. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Puede una persona ignorar el llamamiento de Dios? Pues sí, mire, fíjense que Isaías podía haber dicho que no. Sin embargo, dijo que sí. Entonces aquí vemos un ejemplo positivo. Y hay muchos en la Biblia. Vemos a Eliseo en Primera de Reyes capítulo 19. Si lo quieren anotar, los que en sus hojas no tienen ese pasaje bíblico, y los que nos están viendo, y vemos cómo Dios llamó a Eliseo, y primero Eliseo le dijo a Elías, déjame ir a despedirme de mis padres. Y Elías le dijo, vete y haz lo que tú tengas que hacer. Y fue y mató la yunta de bueyes que tenía, se preparó y empezó a seguir Elías, y lo siguió por 14 años. Entonces vemos ahí a dos ejemplos positivos de que aunque hubo un llamado genuino de Dios, también hubo una respuesta del libre albedrío de ellos, donde ellos dijeron que sí. Sí voy, Señor. Así que, fíjense que cuando uno dice que sí, muchas veces no sabemos lo que ese llamamiento trae. Porque muchos de nosotros cuando Dios nos llama y decimos que sí, vemos al pastor en el púlpito orando por los enfermos sanándose, y vemos la unción en su vida, de él y de otros ministros, pero no sabemos las pruebas y el precio que se tuvo que pagar para llegar ahí. Y Isaías le tocó duro, y a Eliseo también le tocó duro. Así que decimos que sí y no sabemos qué nos va a tocar. Y es bueno que no sepamos, porque yo creo que si el Señor nos explica en detalle qué es lo que nos va a pasar cuando le digamos que sí al ministerio, yo creo que la mayoría de nosotros dijéramos que no. Pero bueno, el Señor, cuando llegue el momento de las pruebas y de los momentos difíciles, el Señor nos dará la fuerza para pasarlo como me ha pasado a mí, como le ha pasado a todo ministro de Dios. Así que tú no pienses en eso, tú solamente piensa decirle que sí, y Dios se va a encargar de lo demás. Así que vemos muchos ejemplos positivos. Vemos, ahí ustedes tienen en sus notas el caso de Jacob, en Génesis 31:13, donde Jacob estuvo 20 años con Labán, y después de 20 años Dios se le apareció en Génesis 31:13 y le dice, yo soy el Dios de Peniel, donde tú me hiciste un pacto a mí. En otras palabras,
El pacto que Jacob le había hecho a Dios, de servir a Dios, se lo había hecho 20 años atrás. Y luego fue a vivir su vida con Labán, buscar esposas, buscar medios económicos, se olvidó de aquel pacto. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde tú levantaste una piedra y la ungiste con aceite, hiciste un pacto conmigo. Hay veces que nosotros hacemos cositas, detallitos chiquititos, que pensamos que Dios no lo vio y que Dios no los atiende. Fíjense lo que Dios le recordó a Jacob. Mira, tú me levantaste una piedra, tú a lo mejor has pasado 20 años y tú a lo mejor no sabes dónde está esa piedra, pero yo sé dónde está la piedra. y en la mente de Dios todavía está el momento donde Jacob tomó una piedra, la ungió con aceite como señal del pacto que hizo con Dios. Y Dios se recordaba de los detallitos de lo que hizo Jacob 20 años atrás. Así que vemos ahí que el resistir un llamado de Dios, pudiéramos decir esto, no es fácil, porque Dios nos va a insistir, pero es posible. Y ahora vamos a ver un caso negativo. Vamos a ver el caso de Lot. Y nos vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Ves? Vamos a ir ahí para ver qué dice la Biblia acerca de Lot. ¿Usted cree que Lot era un siervo de Dios? ¿Qué ustedes piensan? A ver, en alta voz ahí que me digan sí o no. ¿Usted cree que Lot recibió un llamado genuino de Dios? ¿Qué usted cree? ¿Sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero todos alaban al Señor. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que la Biblia dice de Lot. Y libró a, ¿qué dice? Al justo. ¿Quién está diciendo que Lot es justo? ¿Quién es el que lo dice? Dios es el que lo está diciendo. A través del apóstol Pedro. Y libró al justo Lot abrumado. Fíjense lo que dice la Biblia. Tenía un llamado de Dios y todos los días, por haberse metido donde Dios no lo llamó, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Así que todos los días ese hombre sufría y Dios veía su sufrimiento. Porque esta descripción la está haciendo. Mire, cuando leemos el libro de Génesis, allá el capítulo 19, donde llegan los ángeles de Dios a Sodoma y Gomorra, y para sacar a Lot de allí, no vemos a Lot abrumado. Lo vemos sentado ahí afuera de la ciudad, bueno, sí, ahí. Pero los detalles de lo que sentía, de lo que le dolía el alma, lo está describiendo Dios, Pedro. Ya en el Nuevo Testamento, cientos de años después que aconteció. Dios sabía y se recordaba a Dios, porque este es Dios el que está dando este detalle. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Dios está dando los detalles de lo que sentía Lot cada día y cada momento, cientos de años después. A Dios no se le había olvidado. Y libró al justo, dice la Biblia que era justo, Lot. Ahora cuando vemos lo que él hizo, nos cuesta trabajo pensar que era justo. Pero como el que juzga las almas es Dios, hay que tener cuidado. Mira, si este versículo no estuviera aquí, ninguno de nosotros dijéramos que Lot era justo. Porque ¿dónde estaba viviendo? En Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo vivía? ¿Vivía feliz allí? ¿Qué usted cree? ¿Vivía feliz? ¿Qué dice aquí la Biblia? Dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, vuelve a decir justo otra vez, 2 veces. 2 veces lo dice Dios, que moraba entre ellos, afligía, mire lo que dice la Biblia, una vez al año su alma. Afligía, que moraba entre ellos, afligía una vez al año su alma justa. Eso es lo que dice. Ustedes no están aquí. Cada día. Fíjense que cientos de años después Dios se recordaba cómo sufría Lot. Afligía cada día su alma justa. Así que dice 2 veces justo y dice que dentro de su alma era justa. Pero ¿quién iba a ver su alma? ¿Qué se veía?
que Lot estaba allí, que se casó no sabemos ni con quién, obviamente con una mujer cananea, con una mujer que no era temerosa de Dios, porque después de ver el milagro de Dios, Dios le advirtió que no mirara para atrás, porque su corazón estaba todavía allá atrás. Dios la había sacado, pero su corazón estaba allá atrás todavía, de Sodoma y Gomorra. Y miren lo que hicieron sus hijitas. Emborracharon a su padre y lo violaron. Vaya, que cuando vemos la vida de Lot por fuera no hay nada de justo. Sin embargo, la Biblia dice, su alma es justa. Y si Dios dice que su alma era justa, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Él? Por eso hay que tener cuidado con quien a uno juzga, ¿ves? Haciendo yo el programa de Alma Visión, el último que hicimos, una persona mandó una pregunta y dijo, hermano, ¿cómo hago yo? Porque el pastor donde yo congrego, después de muchos años de haber servido al Señor, ha caído gravemente en pecado y yo no sé qué hacer. Entonces yo le contesté y le dije, bueno, es que tú no eres el dueño de su alma. ¿Qué tienes que hacer? Orar por él. Pedirle a Dios misericordia sobre su vida. Y deja que Dios obre, deja que Dios muestre, deja que Dios levante o deja que Dios baje. Pero no te metas tú ni a bajar ni a subir a nadie. Nuestro trabajo, dice la Biblia, que sostengamos a los débiles. ¿Sabe lo que significa sostener? Mira, esto está lleno de columnas que están sosteniendo estas columnas aquí en esta pared, este techo. Imagínense que esas columnas le dé por subirse para arriba, esta para arriba, y esta por bajar. Esto se cae. Por eso la palabra dice sostener, y sostener no significa ni levantes ni aplastes. Simplemente sostén. Hermano, estamos orando por ti. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para bendecirte. No te metas ni a subir ni a bajar. Porque el que sube y el que baja la vida es Dios, no nosotros. Entonces vemos aquí en este pasaje que todos nosotros, incluyendo, yo tengo que ser honesto, incluyendo mi persona, si este versículo de segunda de Pedro no estuviera aquí, capítulo 2, versículos 7 y 8, yo fuera el primero que dijera, Lot se fue para el infierno con zapatos y todo. Yo fuera el primero que lo dijera. Pero la Biblia es así para aclararnos ciertas cosas. Dice que era justo y que su alma era justa. ¿Fue llamado por Dios? Sí. Y perdió su vida, pudiendo haber sido. Se junta con Abraham. Dios lo bendice con tantas riquezas que no podían, Génesis capítulo 13, no podían habitar juntos. Y Lot, dice la Biblia, que fue echando sus tiendas y llegando poco a poco, porque así el enemigo, si tú estás sirviendo a Dios, el enemigo no te mete en Sodoma y Gomorra de un tirón, sino que poquito a poco, para que tú ni lo sientas. Y allí virtió su vida, pudiendo haber sido un instrumento útil. ¿Qué tenía que haber hecho Lot cuando Abraham lo consultó? Mira, tenemos mucha riqueza, sepárate, vete tú por un lado para otro. ¿Qué tenía que haber dicho Lot? Mira, mi tío, cuando yo vine aquí yo no tenía nada y ahora tengo demasiado. ¿Por qué no vendemos un poco del ganado y aquí me quedo yo contigo? Porque tú eres el siervo de Dios y yo me quedo aquí. ¿Ves? Pero aparte de que tenía tanto, quería tener más y quería tener más. Y mira dónde fue a parar. Entonces vemos aquí una persona con un llamado de Dios que es posible ignorarlo. Ahora, ¿le fue fácil a Lot ignorar el llamado de Dios? ¿Le fue fácil? Fíjense que cada día estaba abrumado. Cada día estaba abrumado. No importa, pero ¿por qué está abrumado, Señor? Señor Lot, vamos a preguntarle al Señor Lot, ¿por qué tú estás abrumado? ¿Tienes mujer? ¿Tienes hija? ¿Tienes novio? ¿Tienes demasiadas riquezas? No es para que tú estés abrumado. ¿Por qué tú estás abrumado, Lot? Bueno, porque eso no era lo que Dios quería para él. Dios quería que tuviera mujer y tuviera hija y las hijas tuvieran novio. Y Dios quería que tuviera riqueza porque se las dio antes de irse para Sodoma y Gomorra, pero lo quería sirviéndolo a él. Así que su alma estaba abrumada porque se salió del ministerio de Dios. Y
Ahí estaba. Número Romanos 3 en la clase. ¿Cómo conocer que hemos sido llamados por Dios? Llamados al ministerio. A cualquier tipo de ministerio. Ya sea enseñar a tus hijos, ya sea hijier, ya sea diácono, ya sea ministro. ¿Cómo sabemos? Pero enfocándonos desde el punto ministerial, ¿cómo sabemos? Primero, lo primero que tiene que haber es un deseo permanente de predicar y servir al Señor. Y digo, la palabra clave aquí es permanente, porque hay gente que lo que tiene es fuego de tusa, espuma de Coca-Cola. ¿Me doy a entender? ¿Sabe lo que hace un fuego de tusa? Que hace una gran llamarada y se quema enseguida. ¿Ve? ¿Sabe lo que es la espuma de Coca-Cola? Usted ha tomado Coca-Cola alguna vez en su vida, ¿verdad? Enseguidita se baja. Entonces hay gente que lo que tiene es un momento de emoción. Mire, la emoción es buena. Esa pasión de servir al Señor es buena. Hay que tenerla. Ay, yo la quiero. Yo quiero esa pasión continua en mí. Pero tiene que ser continua. Ese deseo de predicar no es cuestión. Ay, qué sueño. Qué sueño que el pastor me invite, que me invite en una gran campaña. ¿Para qué tú te quieres meter ahí, muchacho? ¿Por darte el gusto de que un día le predicaste a mucha gente? No. Esto tiene que ser una cosa permanente. Usted sabe, cuando yo empecé en el seminario, como yo había salido de la ingeniería y trabajaba en eso, ay, Dios mío, yo no sé ni por qué yo dije eso. Yo no sé cómo Dios no me quitó la vida cuando yo dije eso. Yo dije, Dios mío, yo voy a predicar en puras iglesias grandes. Yo miro para atrás esa locura, acabado de convertir. Y dije, yo me voy a preparar bien y pura iglesia grande voy a predicar. Y como que yo dije eso y Dios dijo, ah, sí, vamos a ver ahora. Y Dios me ha metido en un garaje. Y Dios me metió en un garajito de un carro, de un solo automóvil. Y allí estuvo la gran catedral. Y allí estuve 1 año y medio encerrado en ese garajito y no se convertía nadie. Hasta que Dios convirtió a 15 personas en ese puro garajito. Yo miro para atrás y digo, Señor, gracias. Mire que cuando la ciudad de Rosmí me dijo me tenía que ir del garaje, yo no sabía qué hacer. Y dije, ¿y ahora qué, Señor? Y ahora que era el tiempo de salirme del garaje. Pero si Dios no me saca, todavía yo creo que estuviera allí. Porque es que cuando tú te aferras a algo, Dios tiene que usar medios para arrancarte de ahí. Y yo miro para atrás y usted no sabe cuántas veces yo le he dado gracias a Dios, miles de veces, por haber empezado mi ministerio en un garaje. Porque yo no podía ver el ministerio que Dios tenía para mí. Después yo empecé a levantar iglesias en garaje. Cada rato en una casa, cada vez que empezamos un culto de garaje y crecía y no cabíamos la sala, decíamos, no hay problema, vamos a arreglar el garaje. Y hacíamos una capillita en garaje y de ahí alquilábamos un local. Y empezar así, tú le pierdes miedo. Y estás dispuesto a lo que sea. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados por el Señor? Cuando tenemos un llamamiento que es permanente. Y saben que, hermano, siento del Señor dejar la clase aquí. Porque esta sección que viene, este número 3, que yo quiero que ustedes lo estudien, por favor, estudienlo. Los que tienen la hoja del libro, la página 181, subtítulo número 3. Le voy a dar solamente en unos pocos minutos los temas y los versículos tiene ahí, porque yo quiero esta parte que la estudiemos despacito. La estudiemos despacito. Así que, mire, ¿cómo conocer que hemos sido llamados por Dios? Voy a ir por arribita, muy breve, porque quiero el próximo lunes esta sección darla despacito, con todos los pasajes bíblicos. Primeramente, cuando hay un deseo permanente en ti de predicar la palabra de Dios. La primera campaña que yo prediqué era para 3 días. Prediqué el primer día nada más. Porque el salto que me cayó en la boca del estómago, bueno, eran las primeras veces que yo predicaba. Yo creí que ese viernes cuando terminé de predicar me iba a desmayar.
Entonces tuve que llamar a mi pastor y decirle que por favor viniera a terminar a predicar la campaña porque yo no podía. Porque se me acabó la Biblia en un solo culto. Yo no sabía de qué iba a predicar al otro día. Y yo dije, ya, se acabó mi ministerio. Yo no sirvo para esto. Sin embargo, había en mí un deseo permanente. Un deseo permanente que no me dejaba en paz. Y entonces empecé a prepararme mejor para la gloria de Dios. Así que la semana que viene vamos a ver muchos versículos de esto. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es otra señal de que una persona recibe un llamado para un ministerio? El valor, la prioridad, la seriedad que esa persona le da al llamado que ha recibido. Ya sea de ujier. Una vez yo tuve en la iglesia un hermano que todo el tiempo me estuvo diciendo que quería ser ujier y quería trabajar en la puerta, saludando a las personas, y quería empezar ahí, pero había algo en mí que me decía que no, y yo cometí el error, porque fue un error mío. El error no fue de él, el error fue mío. Viendo yo que el Señor me mostraba que él no estaba preparado por su carácter, por su forma de ser, como me insistió tanto y me dio lástima, le dije, bueno, está bien, vas a empezar de ujier en la puerta, ven el viernes que viene, va a estar viernes y domingo por un mes y vamos a ver. Llegaban los hermanos a la puerta y el hermano le decía, nosotros los entrenábamos, por supuesto, cómo tratar a las personas, cómo sentarlas, cómo ayudar especialmente a las personas más ancianas, a los niños dirigirlos a las clases, todo eso, un entrenamiento, le dimos primeramente. Bueno, pues lo pusimos en la puerta y cuando llegaba la persona le decía, siéntese allí. La persona, usted, hermano, mire, yo quisiera ver si se puede hacer una cita con el pastor, pero está muy ocupado el pastor, no puede atenderle usted. Lo tuve que bajar, fue peor porque lo tuve que bajar, pero es que yo sabía que el hombre era así de bruto. No tengo otra palabra para describirlo, que su carácter era áspero. ¿Ves? Entonces lo tuve que bajar. Y le dije, mira, hermano, aquí hay una sola manera. O tú cambias tu carácter, o tú no vas a poder servir al Señor ni de ujier. Porque tú no puedes estar maltratando a la gente. Bueno, pues hermano, el hermano se metió en ayunos y en oración. Me dijo, hermano, ¿puedo repetir el curso que ustedes dan para los ujieres 10 veces? Bueno, lo pusimos, lo mismo que le habíamos enseñado, lo pusimos ahí y recibió el curso de ujier como 4 o 5 veces. No fueron 10, pero 4 o 5 veces. Y el hombre cambió, mira, cambió su matrimonio, cambió su relación con la familia, porque al leer, poner su carácter a los pies de Dios, le dolió tanto que yo le dije, es más que cuando yo le dije, usted si sigue así ni ujier va a poder llegar. No puedo, usted no puede maltratar a la gente así. Imagínense cómo usted va a ser pastor maltratando a las personas de esa manera. Y el hombre conocía la Biblia, muy conocedor de la Biblia. Bueno, se enojó conmigo, estuvo como 3 meses sin congregar. Pero el Espíritu Santo lo agarró, llegó a la iglesia y me dice, pastor, el Señor me ha mostrado que yo me tengo que humillar. ¿Me puedo agarrar el curso de ujier como 10 veces? Así me dijo él. Entonces lo agarró como unas 4 veces. ¿Usted puede creer que el carácter del hombre cambió? Y fíjese, hasta su relación con su familia cambió. Dios usó la necesidad de la iglesia para bendecir a su familia. El hombre llegó a ser uno de los mejores ujieres que tuvimos. Eso me mostró a mí su seriedad, su esmero. En vez de emperrarse, en vez de enojarse, Señor, me voy de la iglesia, que esto, que acá, que la gente no me quiere, nadie me ama. Y porque vi gente que se ponen así, de esa manera. No llegas a nada así. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un ministerio, que hay un llamado? Cuando la persona le da valor, le da prioridad, hay sacrificio, se esmera en lo que tiene que hacer. Eso nos indica a Dios y a los que estamos en el ministerio, esta persona verdaderamente está buscando de Dios.
Ve, una persona que se hiere muy facilito, si te dan la mano, si no te dan la mano, si te saludan, si no te saludan, si la hermana te miró. Y yo una vez tuve un hermano que se enojó conmigo, dice, sí hermano, porque mira, usted le dio la mano, yo estaba ahí, usted le dio la mano a los demás hermanos que estábamos ahí así fuerte, y cuando llegó donde estaba yo me dio la manito así nomás. Y yo ni sabía. Luego otra hermana se enoja conmigo que quería ser líder y dice, no hermano, porque cuando yo pasé al altar, usted puso la mano y oró un buen rato por esta persona, y oró un buen rato por esta persona, y un buen rato por esta persona. Y cuando llegó a mí, me puso la mano y me dijo, Señor, bendícele, y pasó. No, y estaba enojada conmigo, tuve un mes sin congregar. Y tuve que ir allá a hacerle una visita, me hizo invertir mi tiempo ir allá porque no le gustó como yo, y yo pasé rápido. Y yo le dije, hermana, si hay oraciones en la Biblia que fueron bien cortitas. Mire, cuando Pedro se estaba hundiendo, le dijo, Señor, sábame que perezco, y el Señor lo sacó. Yo no sé, yo no lo hice con mala intención. ¿Cuántas veces he orado por usted? Y ahí he estado un buen rato. Muchas veces, pastor, muchas veces. Y se va a enojar usted por una vez, por favor. Entonces, vemos que Dios... Hay personas que conocen la Biblia, que te la pueden recitar, te la pueden enseñar y no pueden progresar en el servicio de la obra, y tienen la pasión y tienen el deseo, y la clave está en su carácter. O es muy engreído, o es muy enojón, o es muy delicadita, que por cualquier cosa se enoja. Por cualquier cosita se resiente. La gente no me ama, la gente no me quiere. Tuve una iglesia, pastoreé una hermana en la iglesia, que esa persona no tenía una amiga. No tenía una persona que pudiera a su lado. Y todo el tiempo, la hermana decía, es que la gente no me ama. Si yo soy buena y la gente no me ama. Y un día yo me animé. Mira las cosas que nos toca hacer los pastores nosotros. Porque yo era hasta más joven que esta persona en aquellos tiempos. Mira las cosas que nos tocan. Y yo me tuve que sentar y decir, hermana, es que el problema no son la gente. El problema es usted. Que la gente se arrima a usted y usted los espanta. Con su carácter, con su forma de ser. Usted es muy entrometida, usted se mete en la vida de todo el mundo. Y quiere continuamente, usted sabe más de cohetes que los científicos de NASA. Si le hablan a usted de un cohete, usted sabe de los cohetes. Usted sabe de todo y no sabe. Entonces usted tiene que cambiar su forma de ser, porque usted espanta a las personas. ¿Cuánta gente vemos así? Y fíjense que ese hermano no fallaba un culto. No fallaba en sus diezmos. No fallaba en los cultos de oración cuando otros no venían, ella estaba ahí. Conocía la palabra, sin embargo su carácter impedía que ella pudiera progresar en los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque mire, todos cuando empezamos los caminos del Señor tenemos el carácter equivocado, todos, si no de una manera o de otra. Pero ¿cómo sabemos cuando hay un llamado? Cuando la persona ama a Dios más que a su carácter. Cuando la persona está dispuesta a decir, Señor, quebrántame, desbarátame, enséñame, Padre, porque yo lo que quiero es servirte a ti. Y cuando Dios ve eso, hermanos míos, cuando Dios ve eso, porque fíjense que mucho del proceso de Dios en la vida de las personas que quieren servir al Señor, mucha de la energía divina, mucho del tiempo de Dios, aunque Él no habita en tiempo, pero mucho del tiempo de la persona está invertida en el cambio del carácter. Ni siquiera en el conocimiento de la palabra, aunque eso es importante, pero dejar que Dios molde su carácter. Así que un deseo permanente de predicar, un valor y una prioridad de lo que le da a las cosas de Dios y a lo que Dios ha puesto en su manito. ¿Ves? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego, lo otro que vamos a estudiar es el fruto que da su ministerio, el fruto que da su vida. En otras palabras, si tú eres ujier, por dar un ejemplo, no quiero dar un ejemplo de predicador en este momento, pero si tú eres un ujier, ¿cuál es el fruto que tú das? ¿Hay una sonrisa en tus labios? ¿O estás todo emplatanado y amargado cuando estás ahí haciendo tu trabajo?
Yo tenía un mujer que también quería trabajar en el estacionamiento. No, yo quiero empezar de abajo, pónganme el estacionamiento. Y llegaban los hermanos con su automóvil, iban a estacionar y la mujer le decía, tiene que estacionar ahí porque el pastor dice que hay que usted estacionar ahí. Y yo no había dicho nada. Entonces vemos hermano, que darle valor a eso que Dios nos ha puesto en la mano. ¿Ves? Si tú vas a hacer un ujier, y sigo hablando de ujier por un ejemplo, tú no puedes traer los problemas de tu casa cuando estás haciendo tu trabajo de ujier. Tu trabajo de ujier es saludar a los hermanos, ayudar a las personas. Y si tú estás teniendo un problema, porque todos tenemos problemas con los hijos, o con el matrimonio, o con la salud, o con la finanza, lo que sea, eso tiene que quedar fuera. La persona tiene que aprender que está haciendo una labor para Dios. Ah, no, pues que yo no voy a ser hipócrita. Si yo estoy enojado, yo voy a mostrar mi enojo. Ah, sí, tú haces eso en tu trabajo. Cuando tú vas a tu trabajo y estás rodeado de los incrédulos y tu jefe viene a ti y te dice, mira, esta puerta que usted está arreglando, trabaja en un taller de carpintería, tiene que ser así. Y entonces tú miras a tu jefe y le dices, ¿y por qué usted tiene que mandarme a mí aquí? Yo estoy enojado hoy. Usted lo botan de su trabajo. ¿Ve? Y no, la persona no se siente hipócrita cuando hace eso en el mundo secular. Entonces, mayor es en la obra de Dios. Cuando los problemas que nosotros tenemos personales no pueden salir, no pueden reinar cuando estamos haciendo nuestro trabajo para Dios. Tenemos que ponerse a un lado y tener fe que Dios va a resolver ese problema. Así, el fruto que da tu llamado. ¿Eres pastor? ¿Cuánta gente se convierte en tu ministerio? Ninguno. Bueno, mire, cuando yo empecé no se convirtió ninguno, pero yo seguí y empezaron a convertirse. Yo no estoy hablando de que tú tengas que tener 100 personas, ni que tengas que tener 1000. Si Dios ha entregado en tus manos 30 personas, pues eso es un fruto. Tuviste más discípulos que Noé y más discípulos que Jeremías. Y hasta cierto punto más discípulos que Cristo, porque tuvo fielmente con él 12. Los demás iban y venían. Como muchos hermanos de la iglesia que no están aquí hoy, pero están en las iglesias, van y vienen. Y hay un grupito pequeño fiel. Entonces, si son 30, si son 20, si son 500, ¿ves? Darle esa seriedad y ese amor a lo que Dios nos ha entregado. Un aplauso al Señor, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido. Espero, Señor, que haya podido ser de bendición. Sé que sí, porque he hablado con mi corazón, he hablado con lo que tú has puesto en mis labios. Y a ti doy gloria y honra en esta noche. Bendigo a las personas que nos están viendo en Facebook. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta hay? Tenemos algunas preguntas. A ver. Isaac Velázquez. Dice, bendiciones pastor, si antiguamente la mujer no era tomada en cuenta, ¿puede actualmente una mujer ser pastora o predicadora? ¿O cuáles serían sus funciones en la iglesia y en el ministerio? Puede ser una mujer pastora o predicadora, ¿cuáles son sus funciones en el ministerio? Bueno, la primera predicadora que tuvimos en la Biblia fue la mujer samaritana, que salió a predicar, y aquella gente de Samaria fueron atraídas al Señor Jesús por ella. Ella fue la primera evangelista, pudiéramos decir, en la palabra de Dios. Luego vemos en la Biblia a las hijas de Felipe, que eran profetisas. Hemos visto a Febe, que era una diaconisa. ¿Y qué debe hacer una diaconisa? La diaconisa tiene que enseñar la palabra. Luego tenemos personas en la historia como Catherine Kuhlman, como Amy McPherson y como otras mujeres que Dios ha usado poderosamente. Yo creo que Dios primero llama a un hombre, pero cuando un hombre no obedece al llamado de Dios, entonces Dios se lo entrega a una mujer. Y creo que esa mujer puede hacer su trabajo de pastor,
porque el título es masculino, pero es como decir los hombres. Cuando decimos los hombres, no se está refiriendo, cuando hablamos en términos generales, se está refiriendo a hombres y mujeres. Puede ser pastora, para darme a entender, predicadora. Yo no creo que hay límites. Jesús dijo que en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay gentiles, no hay judíos, todos somos un cuerpo. Y yo sí creo que Dios puede usar una mujer en el ministerio. Más adelante en el curso tenemos una clase específica de eso, a través de la Biblia, de una Débora en el Antiguo Testamento, que Dios la usó para juzgar a Israel y para ministrar a Dios. Vemos muchos casos positivos de mujeres que fueron usadas poderosamente. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu pregunta. Bueno, hermanos, nos vemos el jueves. El jueves empezamos el curso de este libro hemos empezado desde la primera clase. Los invitamos. Ya dimos la primera clase reciente, acabamos de empezar dando la primera clase de este libro y el jueves vamos a dar la segunda clase. 3 años. Los invitamos a prepararse la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Démonos un aplauso al Señor otra vez, hermanos. Buenas noches a todos. Bendiciones.